que muchas han pasado por un aborto o por una pérdida gestacional, no entienden el por qué, dicen por qué a mí, qué está pasando conmigo, y todo esto es lo que quiero hablar hoy aquí en este video. Vamos a hablar sobre el aborto, sobre sus causas principales. Realmente si tienes un aborto ya quedaste marcada y todos tus bebés los vas a perder. No necesariamente es así, y todo eso lo vamos a hablar el día de hoy en el video. Por supuesto, primero suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales: Mujer Embarazo Salud, en Instagram, TikTok, Facebook, no sé cuál más, ya se me olvidó. Pero bueno, les envío un besito y va a comenzar el video. El día de hoy quiero hablarles sobre el aborto, sobre las pérdidas gestacionales, porque cuando se pasa por esto hay muchísimas dudas y quiero hablarles desde el punto de vista médico de las principales causas y que sepan al escuchar la estadística que a muchas les sucede. Realmente aproximadamente un 20 o un 30% de nosotras podemos tener una pérdida a lo largo de nuestras vidas, y sí hay una gran cantidad de causas, desde causas orgánicas hasta causas ambientales, que pueden hacer que un embarazo se pierda. Aquí te voy a hablar, digamos, de lo más común también desde el principio. Ahora, el aborto o una pérdida gestacional es la pérdida del embarazo antes de la semana 20 o 22 de gestación, según la literatura. Todas las pérdidas que ocurren antes de la semana 20-22 se consideran un aborto. Ahora, lo más común es que estas pérdidas ocurran antes de la semana 12 de gestación. Esto es lo más frecuente, que se llama una pérdida precoz. Ahora, ¿por qué ocurren? Tú te preguntas, ¿por qué pasa esto? Si se supone que nosotras estamos hechas para gestar, ¿por qué se tienen que perder los embarazos? La principal causa por la cual se pierden es por alteraciones genéticas o alteraciones cromosómicas. ¿Cómo es esto? Pasa que cuando se une el óvulo con el espermatozoide en la fecundación, pueden haber errores en las células cuando se unen. Entonces, por naturaleza, estos embarazos se pierden. Y es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Ahí hay esos errores en las divisiones celulares, triploidías se llaman, etcétera, que pueden provocar que estos embarazos se pierdan. También se habla que en un gran porcentaje no se conoce la causa, y es importante decirlo, pero hay una infinidad de causas, luego de esta más común que les mencioné, que pueden provocar una pérdida gestacional. Si bien hay mujeres que pierden varios embarazos, ya cuando se pierden 2 o más, es importante que se haga un protocolo de estudio de pérdida gestacional recurrente, porque puede haber alguna alteración en la mujer, alguna enfermedad que esté haciendo que los embarazos se estén perdiendo. Bien, por aquí vamos bien. Entonces hablamos que la principal causa, alteraciones genéticas o cromosómicas. También hay alteraciones, por ejemplo, metabólicas. ¿A qué me refiero con esto? Una mujer que tiene una enfermedad de base, como alteraciones en la tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo que no esté controlada, alteraciones como diabetes, por ejemplo, porque una glucosa que esté muy alta en sangre puede hacer que hayan procesos celulares que no estén bien y que asimismo se pierdan los embarazos, es decir, alteraciones de tipo metabólico, síndrome ovario poliquístico, porque también va ligado a la parte metabólica, la insulina, etc. Por tanto, cuando una mujer va a buscar un embarazo y tiene alguna enfermedad de base, es importantísimo mantenerla controlada para así decir, vamos a embarazarnos, ¿ok? Por eso es importante la consulta preconcepcional, y esto se los voy a hacer luego en otro video. También existen causas anatómicas que pueden hacer que se pierdan los embarazos. Por ejemplo, cuando hablo de anatómico, es algo dentro del útero, que es donde se va a implantar. Los miomas o leiomiomas, que son tumoraciones benignas del músculo del útero, según donde se localicen estos miomas, nos pueden hacer más propensas a que no se implante y se puedan perder. También, por ejemplo, mujeres que nacen con malformaciones uterinas, tabiques dentro del útero, úteros dobles, úteros didelfos, en un sinfín de formas que hay. Esto puede provocarlos. También hay una condición que se llama incompetencia cervical, que es que recuerden que el útero tiene una forma como ovoidea, como de una pera grande, y tiene un embudo que es el cuello del útero. En la incompetencia cervical, este embudo, este cuello, no puede soportar el peso del embarazo, y son mujeres que tienen pérdidas gestacionales en el segundo trimestre temprano, ya un poco avanzado, por ejemplo semana 16, semana 20, porque los embarazos, ya cuando empieza a pesar un poco el bebé, el cuello se abre y estos embarazos se pierden. Cuando esto ocurre y cuando esto se diagnostica,
hay que hacer un cerclaje, que es literal suturar el cuello uterino, cerrarlo, eso es una cinta especial, esto es un procedimiento quirúrgico, y colocar este cerclaje que requiere unos cuidados especiales, pero bueno, esto es como que material para otro video, pero también es una causa de pérdida gestacional. No queda acá, hablamos de causas anatómicas, también pueden haber alteraciones en la implantación. Por ejemplo, hay mujeres que tienen algunos problemas en su endometrio, que es la capa interna del útero, que no deja que los embarazos se implanten, por ejemplo. Esto ya es, digamos, como que una causa más profunda, pero también puede ocurrir. Existen enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de algo autoinmune es que tu cuerpo va a producir células que te atacan a ti. Esto ocurre, por ejemplo, en lupus, en artritis, que son enfermedades que estas células atacan los tejidos, ¿no? El tejido conectivo, etcétera, el colágeno, bla, bla, bla. Pero existe una enfermedad, una condición que se llama el síndrome antifosfolípido, en donde hay ciertas sustancias, ciertos anticuerpos que se producen que nos hacen más propensas a tener trombos, a tener pérdidas estacionales, y esto puede ocurrir y hacer que estas mujeres pierdan sus embarazos, y no solamente de forma temprana, sino también embarazos que ya van avanzados pueden hacer que den trastornos hipertensivos muy graves, o que este bebé se ovite o pierda la vida dentro del abdomen materno. Claro, ya esto es más avanzado, pero son enfermedades que una vez que se diagnostican hay que tomar medidas iniciales. ¿Para qué? Para evitar que sus consecuencias se puedan ver durante el embarazo. Pero entonces estas causas autoinmunes también producen pérdidas estacionales. En mujeres que ya tienen pérdidas recurrentes, nosotros tenemos que buscar este tipo de enfermedades, por ejemplo. Por supuesto, los factores ambientales también pueden ocasionar pérdidas: cigarrillo, drogas ilícitas, el trabajar en situaciones o lugares donde hay radiaciones, por ejemplo, donde se trabajan con tóxicos, solventes, pueden producir pérdidas o alteraciones en la fecundación o en las células, que hace que esos embarazos no progresen. También las infecciones. Esto es algo que, repito, creo que ya todos dirán, esa doctora solamente habla de las infecciones, pero cuando existen infecciones no tratadas, estas bacterias crean una respuesta inflamatoria, y esto puede romper la membranita donde está el bebé, inflamarlas y así hacer que se produzca la pérdida de estos embarazos, o si ya está un embarazo luego de la semana 20-22, va a haber riesgo de parto prematuro. Como verán, son un sinfín de situaciones cuando una mujer tiene pérdidas que han sido ya recurrentes. Generalmente ya la literatura habla de 2 o más. Tiene que ser estudiada porque tenemos que abarcar una serie de factores para ver qué es lo que está pasando. Como dije al principio del video, también hay un gran porcentaje donde no se conoce la causa que está produciendo las pérdidas. Ahora tú te preguntarás, si yo tuve una pérdida, ¿de seguro me va a pasar de nuevo? Y la respuesta es no necesariamente. Recuerda, como dije también al inicio, que del 50 al 70% de las causas es porque hay alteraciones en la unión del óvulo y el espermatozoide, alteraciones en cromosomas, genéticas, y como la naturaleza es sabia, ese embarazo no progresó. Pero no quiere decir que va a pasar en todos los embarazos, a menos que haya una condición de base en ti que ya luego se va a descubrir y se va a estudiar, ¿no? Y que esto es lo que te está causando la pérdida. También preguntan mucho cuándo volver a intentar un embarazo luego de la pérdida. Algunos hablan de 3 meses, pero lo ideal es que después que pasó una pérdida se vaya luego al control ginecológico, se tome ácido fólico, se haga la consulta preconcepcional, que todas deberíamos hacerlo, es decir, cuando queramos un bebé, planificarlo y hacer una consulta, ver que estemos en el mejor estado de salud en cuanto a peso, alimentación, que no haya el consumo de ninguna sustancia nociva para el embarazo, es decir, que esté todo en regla en tu cuerpo para ahora dar inicio a buscar una nueva vida. Esto sería lo ideal en todas, pero sí sabemos que el mayor porcentaje de embarazos ocurren sin ser planificados. Pero lo ideal es que sí lo sean, que se tome ácido fólico para prevenir defectos de tubo neural, etc. Entonces, como ven, es un tema bastante largo, son muchísimas las causas, pero lo más importante es que tú vayas de la mano de tu médico y se aclaren todas estas dudas. Y bueno, yo como siempre espero que este video te aclare dudas sobre las pérdidas estacionales. Compártelo con tus amigas que lo han padecido, con personas que conoces que han pasado por esto, que no es fácil, lo sé, para que entiendan un poco sobre el tema y
tengan como que un poquito más de tranquilidad. Tenemos más tranquilidad cuando conocemos las cosas. Por supuesto, suscríbanse aquí, síganme por todas mis redes sociales, Mujer, Embarazo y Salud, en todas. Y pues allí comparto mucha información que estoy segura que va a aclarar muchas de sus dudas. Les envío un besito y gracias por su apoyo con mi cuenta.